Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Loyal Pink basados en el libro. ¿Y qué te dijo tu mamá? El rostro del rey se relajó notablemente mientras pronunciaba esta frase. Madre dijo que lo que quiero no es adecuado para mí. ¿Y qué le respondiste? Le respondí que conocer a la persona que amo no es fácil. Entonces, si mamá pudiera encontrar un hombre que yo amara y fuera de igual o mayor rango que yo, olvidaría por completo de mi corazón a doña Pilantita. En ese momento, el rey colocó una pequeña taza de porcelana sobre una bandeja de té con una actitud que hace muy difícil especular sobre sus pensamientos. Responde así, parece que eres tú. Simplemente respondo como debo, ya sea bueno o malo. Ciertamente no merezco casarme con alguien que no me agrada, Su Majestad. ¿Por qué no viniste a negociar conmigo así antes de que Kunkua y Kunpin se comprometieran? El rey alzó una ceja confundido. El momento de las negociaciones con el padre es crucial. Primero debo tener cuidado y considerarlo detenidamente, Su Majestad. Si insistiera en pedir permiso en ese momento, sería considerado una persona testaruda e irrazonable y traicionaría a tía Pat y Kunkua. Sin embargo, si espero a que se revelen primero las malas cualidades de Kunkua, todo tiene una razón y tiene más peso, Su Majestad. La princesa Nilapat habló con una leve sonrisa en su rostro. Incluso si fuera ahora, y si no lo permitiera, lo que tú vas a hacer, ¿tengo derecho a prohibir tus pensamientos y acciones en este? La princesa Nilapat levantó con arrogancia su hermoso rostro, antes de dar la orden con una voz clara que resonó. Para nuestra vida, ya es como estar encerrados en una prisión donde no se ven los barrotes. Cuando las cosas sean así, no permitiré que nadie me obligue a estar nuevamente en una prisión dentro de una prisión. Entonces solo puedo esperar, no desempeñar el papel de director ante tus ojos. Los ojos del rey parecieron abatirse como la llama de una vela oscilando al viento, hasta que pareció que pronto se apagaría. Para mí, no eres director. Sin embargo, eres como un juez de la Corte Suprema que puede decidir si mi vida irá en alguna dirección, buena o mala. Depende cómo decide el padre en este momento, lo cual es bueno. El rey levantó su taza de té y tomó otro sorbo. ¿Qué está mal? ¿Por qué eres una niña tan egocéntrica? Si decide en la dirección deseada, la considerarás una buena dirección, ¿verdad? El rey sirvió té a su hija con extrema delicadeza, pero si esto no sucede como deseaba, se supone que he llevado a mi hija en la dirección equivocada. Su Majestad es muy inteligente. Simplemente te conozco bien. Sin embargo, incluso si me miras al mundo entero, nunca he conocido a nadie que esté satisfecho con todo. ¿Qué privilegio tienes de negociar para que todo sea como deseas? Tengo derecho a ser tu hija. La princesa Nilapat acercó su hermoso rostro para mirar a su padre, porque en realidad mi vida me pertenece. ¿Qué quieres decir? El rey frunció el ceño. Eso significa que podría desaparecer ante tus ojos. Sin embargo, soy tu hija. Por lo tanto, si tengo la intención de hacer algo, primero me gustaría pedirle permiso. Se siente como si me estuvieras amenazando. La voz del rey se hizo fuerte en muchas partes. No, Su Majestad, solo quiero que conozca mi proceso de pensamiento. La princesa Nilapat habló mientras inclinaba su cuerpo para pedir perdón a su padre. Amor por la persona que amas es todo lo más importante en tu vida. Tal vez la princesa Nilapat juntó las manos con fuerza y tal vez no, Su Majestad. Soy justa, una persona muy honesta en sus sentimientos. Si el amante es lo más importante, probablemente elige tomar a Kumpin y huir a vivir con ella a Inglaterra. Aún así, amo a mi familia de la misma manera, padre a quien adoro más, madre de quien nunca quiero separarme, el gran príncipe a quien amo y respeto, y el vicepríncipe que es mi hermano y querido amigo. No es porque amo y estoy apegado a todos,
Por eso me atreví a venir a negociar contigo hoy. No me propuse avergonzarte, solo quiero ser pareja con Cumpín en silencio en el Palacio del Pino hasta que sea vieja. No hagamos alarde para poner las cosas feas. Basta, mira superficialmente el hecho de que somos amigas sin pareja. Eso es todo lo que quiero. ¿Me permitirás? Sin embargo, todavía estoy preocupada por ti. El rey habló antes de exhalar. Cuando seas vieja, ¿quién cuidará de ti? Ya que no tienes hijos ni hijas que continúen con el apellido. Si tuviera dinero, no necesito hijos ni nietos para cuidar de mí. ¿Por qué razón? El rey alzó unas cejas asombrado, porque solo si tengo mucho dinero para gastar podré encontrar a alguien que me cuide. Intensamente capitalismo. El rey simplemente no pudo contener la risa. No voy a discutir eso. Durante esta conversación, el príncipe Anatawut entró silenciosamente en la sala de escritura, pero el rey pudo ver a su hijo mayor por el rabillo del ojo. Príncipe Anán, entra. Le hizo un gesto a su hijo mayor para que se sentara junto a su extremadamente obstinada hija menor. ¿Sabes cómo se atreve tu hermana pequeña? Lo sé, su majestad. Entonces, ¿no pensases en discutirlo? Era como si las voces del rey hablando con su hija y hijo fueran completamente diferentes. Tu hermana vino a pedirme que dejara de buscar pareja. Nadie puede detener a Nil, padre, dijo el gran príncipe, inclinando respetuosamente la cabeza ante el rey. Pero en serio, mi padre no planeaba casarse con Anil, ¿verdad? Su majestad, no finjas que sabes más que yo. El bigote del rey pareció temblar levemente, pero el gran príncipe continuó hablando como si hubiera tomado una buena decisión que, por buena o mala que fuera, solo quería decir las cosas como pensaba. Conozco este tema mejor que nadie. Si mi padre quisiera emparejar a Neil con cualquier príncipe o príncipe real, no habrías esperado tanto. Este año, Anil ya tiene 22 años. Si tiene el ojo puesto en alguien, debes empezar a conseguir que se mire durante este tiempo, lo que se considera adecuado. Simplemente no veo a nadie digno de estar con Anil. Si en este momento no hay, entonces no habrá más. Bien, el gran príncipe añadió apresuradamente, Anil es una mujer. Si se casa sin renunciar a su estatus real, debe casarse solo con un señor superior. Si miramos a nuestro alrededor, todavía no hay nadie adecuado para Neil. Cuanto más tiempo pasa, menos hombres solteros ocupan un lugar más alto que Neil o su equivalente. Lo que acaba de decir no está mal, príncipe Anán. El rey empezó a suavizar un poco su estricta actitud hacia su hijo menor. No es que no lo haya pensado, pero no importa lo que piense, todavía no encuentro el camino.